Imagina por un momento que un hombre, cuyo nombre y legado han quedado grabados en la historia, hizo una predicción tan escalofriante que aún hoy, más de 800 años después de su muerte, sigue resonando en los pasillos del Vaticano. San Malaquías, un monje irlandés, dejó un enigma que desafía todo lo que sabemos sobre la Iglesia Católica. Una lista de 112 papas, cada uno descrito con palabras tan precisas y simbólicas que, con cada nuevo papa que asciende al trono de San Pedro, la duda se hace más grande. Pero lo más inquietante de todo está al final de esta lista, donde San Malaquías predijo el último papa, Pedro el Romano. Según su visión, este papa sería el último antes del juicio final. ¿Y si te dijera que muchos creen que el Papa Francisco es, de hecho, ese último papa? La figura de Francisco, con su enfoque renovador y controversial, podría ser la pieza final del rompecabezas profético de San Malaquías. Pero, ¿es realmente él el Pedro romano? A medida que profundizamos en las oscuras y misteriosas palabras de esta profecía, nos enfrentamos a una pregunta aterradora. ¿Estamos viendo el principio del fin de la Iglesia Católica? La iglesia más antigua del mundo, cuya influencia ha marcado la historia durante siglos, podría estar acercándose a su fin tal como lo predijo San Malaquías. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu percepción del futuro de la fe cristiana para siempre, y podría revelarte secretos que la historia ha intentado mantener ocultos. Si esta profecía de San Malaquías te ha dejado con más preguntas que respuestas, no estás solo. En tu Biblia nos dedicamos a desentrañar los misterios más ocultos de la historia de la Iglesia y las profecías que podrían cambiar nuestro futuro. Si te fascinan los enigmas bíblicos, los secretos del Vaticano y las señales apocalípticas, este es tu canal. Cada semana exploramos temas tan profundos como el que acabas de descubrir, y lo hacemos de una manera que te mantendrá al borde del asiento. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene a continuación podría revelarte verdades que te dejarán sin aliento. No querrás perderte este viaje hacia los secretos más oscuros de la fe cristiana. Los siglos han pasado, los imperios han caído, las guerras han teñido la historia de sangre. Pero hay algo que se ha mantenido firme en el tiempo: la Santa Iglesia de Roma. Sin embargo, una profecía oscura y prohibida sugiere que incluso esta fortaleza inquebrantable tiene un final escrito. Este presagio apocalíptico proviene de un hombre que vivió hace más de 800 años, San Malaquías, un monje irlandés que, según la leyenda, vio con sus propios ojos el futuro de la Iglesia y su derrumbe. Todo comenzó en un viaje a Roma. No se sabe con certeza qué ocurrió allí, pero los relatos dicen que Malaquías colapsó repentinamente en una callejuela oscura, como si algo invisible lo hubiera golpeado con una fuerza arrolladora. Cuando despertó, temblaba y susurraba palabras incomprensibles. Sus ojos reflejaban terror, como si hubiese mirado algo que ningún ser humano debía ver. Lo que sucedió después cambió el rumbo de la historia. En un frenesí incontrolable, tomó un pergamino y comenzó a escribir. No eran simples palabras, sino una sucesión de mensajes enigmáticos. Uno tras otro, registró 112 frases que describían, con una precisión escalofriante, a cada papa que gobernaría la Iglesia desde el siglo XII hasta el último papa de la historia. Por siglos, este manuscrito quedó oculto, sepultado en las sombras del Vaticano. Demasiado peligroso, demasiado perturbador. Sin embargo, en el siglo XVI, un monje de la orden benedictina tropezó con aquel documento, y al leerlo, su rostro se tornó pálido. Las descripciones de los papas anteriores a su época eran exactas. Cada una encajaba con eventos clave de sus vidas.
Pero lo que realmente heló la sangre de quienes lo leyeron fue la última inscripción. Malaquías no había escrito simplemente el nombre de un papa, no, él describió el fin de la Iglesia. El último en la lista era identificado con un título aterrador, Pedro el Romano, y su destino era sellado con una frase final que estremecería incluso a los más escépticos. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Una sola palabra, definitiva, irrevocable. Si la profecía es cierta, el último papa ya ha llegado, y su nombre podría ser Francisco. ¿Estamos al borde de un colapso profetizado hace siglos? ¿Ha comenzado el último capítulo de la Iglesia Católica? La respuesta quizá esté más cerca de lo que imaginamos. A lo largo de la historia, la lista de San Malaquías ha sido una sombra persistente sobre el Vaticano. Algunos la llaman coincidencia, otros evidencia de un plan divino o quizás de un destino del que la Iglesia nunca podrá escapar. Pero lo cierto es que con cada nuevo papa la profecía parecía reforzarse, como si una mano invisible estuviera marcando el paso de los siglos con una precisión escalofriante. Uno de los casos más impactantes es el de Juan Pablo II, cuyo lema en la profecía era de labore solis, que se traduce como del trabajo del sol. ¿Un enigma? Tal vez. Pero entonces los detalles emergen como piezas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920, el mismo día en que ocurrió un eclipse solar. Años después, el 2 de abril de 2005, el mundo vio con asombro cómo su muerte coincidía con otro eclipse. 2 momentos claves de su vida, marcados por la oscuridad del sol. Pero eso no es todo. Su pontificado fue incansable, recorriendo el mundo con una devoción que pocos habían visto antes. Se le conocía como el Papa Viajero, llevando la luz de la Iglesia a todos los rincones del planeta. ¿Era el trabajo del sol o era él mismo un sol que brillaba en medio de la oscuridad? Luego llegó Benedicto XVI, identificado en la profecía como Gloria Olivae o la gloria del olivo. Una frase que parecía ambigua, hasta que uno recuerda que la Orden de San Benito, de donde tomó su nombre papal, tiene una rama conocida como los benedictinos olivetanos. ¿Coincidencia? Quizás. Pero su pontificado también estuvo marcado por la paz y la reflexión, atributos tradicionalmente asociados al olivo. Sin embargo, lo más inquietante no es cómo encajan estos papas en la lista, sino lo que vino después. Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, una decisión que estremeció al mundo, dejó paso al Papa Francisco. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Benedicto XVI era el último papa con una profecía clara. Francisco no tiene un lema, solo una advertencia final. Pedro el Romano, el último. ¿Significa esto que Francisco es el último líder de la Iglesia antes del final de los tiempos? ¿O hay algo más que aún no hemos comprendido? La profecía de San Malaquías ha acertado demasiado a menudo como para ser ignorada, y si hasta ahora ha sido precisa, ¿qué nos dice eso sobre el futuro de la Iglesia? Desde el momento en que el Papa Francisco fue elegido en 2013, los estudiosos de la profecía de San Malaquías han estado en un estado de inquietud constante. Benedicto XVI fue el último en la lista con un lema identificable. Después de él, no hay un número, no hay un nombre, solo una advertencia final. Pedro el Romano. Francisco no se llama Pedro, se llama Jorge Mario Bergoglio, un nombre que aparentemente no tiene relación con la profecía. Pero cuando se profundiza en su origen,
Los paralelismos comienzan a surgir como señales ocultas. San Francisco de Asís, el santo que inspiró su nombre, se llamaba originalmente Giovanni di Pietro di Bernardone. Pietro, Pedro. ¿Eligió Bergoglio este nombre por mera devoción o hay algo más profundo en su destino? Durante su primer discurso como papa, Francisco bromeó diciendo que habían elegido a un pontífice del fin del mundo. Para muchos, esta frase fue inquietante. ¿Era solo una expresión simbólica sobre su origen en Argentina o podría estar sugiriendo, sin saberlo, que él sería el último papa antes del fin de los tiempos? La profecía de Malaquías dice que Pedro el Romano apacentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones. El escándalo de abusos dentro de la Iglesia ha alcanzado niveles sin precedentes. La fe católica está en declive en todo el mundo. Tensiones internas en el Vaticano han dividido al clero entre conservadores y reformistas. Conflictos globales y crisis políticas han puesto en jaque el papel de la Iglesia. Francisco ha navegado en medio de estos conflictos como ningún otro papa en la historia reciente. Si alguna vez hubo un papa en medio de la tribulación, es él. A pesar de todas estas coincidencias, hay quienes dudan. Algunos afirman que Pedro el Romano podría ser un papa aún por venir, o que la profecía no debe tomarse literalmente. Pero hay un detalle final que es imposible ignorar. Francisco ha insinuado en más de una ocasión que su pontificado podría no durar mucho. Incluso ha mencionado la posibilidad de renunciar, al igual que Benedicto XVI. Y si esto sucediera, ¿quién ocuparía su lugar? Si Francisco no es el último papa, entonces alguien más debería llegar después de él. Pero la profecía no menciona a otro. No hay nadie después de Pedro el Romano. Entonces, la pregunta sigue abierta, más inquietante que nunca. ¿Es Francisco el último papa? ¿O es solo el preludio de algo aún más oscuro? Si la profecía de San Malaquías es real, si realmente Francisco es Pedro el Romano, entonces nos enfrentamos a la posibilidad más inquietante de todas, el fin del papado, o el fin de la Iglesia misma. Pero, ¿qué significa esto en términos proféticos? A lo largo de la historia, se han tejido diversas interpretaciones sobre el destino de la Iglesia Católica, cada una más aterradora que la anterior. Veamos las principales teorías que han surgido en torno a la profecía de San Malaquías y el posible papel de Francisco en el fin de los tiempos. Una de las interpretaciones más extendidas es que la mención de Pedro el Romano señala el último papa antes del juicio final. La profecía dice que este papa gobernará en medio de muchas tribulaciones. La Iglesia se enfrenta a su peor crisis en siglos, escándalos, divisiones internas y un mundo que se aleja del cristianismo. Francisco ha sido un papa que ha generado gran controversia, con decisiones que han dividido a los fieles entre modernistas y tradicionalistas. ¿Podría ser que él sea el último en sostener la Iglesia antes de su colapso final? En el libro del Apocalipsis se habla de un tiempo en que la gran ramera, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida por el fuego. Apocalipsis 17:18. Algunos creen que esto se refiere a la caída de la Iglesia Católica. Si la profecía es cierta, el mandato de Francisco podría marcar el principio del fin. Otra teoría perturbadora es que el último papa, lejos de ser un salvador de la fe, en realidad será el precursor del anticristo. Algunas profecías, como las de San Juan Bosco y el Padre Pío, sugieren que un papa podría ser engañado por fuerzas malignas. Francisco ha impulsado reformas que algunos sectores consideran peligrosas para la doctrina católica, lo que ha llevado a algunos a sugerir que podría estar cumpliendo un papel profético. En el tercer secreto de Fátima se habla de una gran apostasía dentro de la Iglesia. ¿Estamos viendo su cumplimiento ahora?
Si Francisco es Pedro el Romano, es él quien preparará el camino para la llegada del Anticristo. Por supuesto, hay quienes creen que la profecía de San Malaquías es simplemente una invención medieval. No hay pruebas de que la profecía existiera antes del siglo XVI. Se cree